Muy buenas noches, queridos hermanos, y llegó el tiempo, llegó la hora de poder compartir un poco de lo que es la palabra de Dios. Como el pastor mismo lo ha mencionado en ocasiones anteriores, el objetivo o la práctica últimamente de lo que es el miércoles de noche no tanto es en cuanto a lo que es un sermón, sino más bien como un estudio, una manera de profundizar y que podamos como hermanos tomar probablemente una porción, una sección o un mensaje de la Biblia para lo que es nuestro aprendizaje y lo que es nuestro desarrollo. Si recuerdan, en la parte inicial se había presentado la lectura bíblica que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, y me enfocaría un poquito más en lo que es el versículo 38, en donde después de que las personas le preguntan a Pedro: varones hermanos, ¿qué es lo que haremos? Pedro responde y dice en el versículo 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto sucede después de que Pedro tiene gran presentación o sermón, justo después de que recibieron ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en las distintas lenguas, y en el idioma de las distintas personas aquí, Pedro puede y los demás discípulos pueden presentar este mensaje, el cual llega a ser convincente a las personas. Pero en lo que me gustaría que nos pudiéramos enfocar en esta noche es en esta primera parte de lo que es arrepentíos, arrepentimiento. En lo que es nuestro venir al Señor, el arrepentimiento es muy importante. Es más, busqué en el diccionario lo que es el significado de la palabra arrepentimiento y dice es lamentarse de haber hecho o de haber dejado de hacer algo. Muchas veces se nos ha presentado de que muchas veces una palabra en el hebreo tiene una connotación probablemente un poco diferente, y el mismo diccionario mencionó de que en el hebreo se aplica un poquito más a volverse atrás de una decisión que se había tomado. En otras palabras, si se estaba caminando por un cierto camino, la cosa es regresarse, dejar de hacer lo que se estaba haciendo anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos o debemos de dejar de hacer? Pues ahí vamos a tratar de formar una base, una plataforma desde la cual podríamos proyectarnos. En primer lugar, en Romanos 3:23 dice: porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado es algo que nos afecta a todos, tanto en el pasado, en el presente, y será hasta el futuro, hasta el tiempo en que Jesús regrese, y entonces todo esto va a cambiar. ¿Y por qué todos hemos pecado? Pues porque está dentro de lo que es nuestra naturaleza. La Biblia nos presenta acerca de esta lucha entre el bien y el mal, la lucha entre la carne y el espíritu. Aún más Pablo en Romanos 7 habla acerca de que con la mente hay cosas que quiero hacer, pero no las hago porque el pecado que mora dentro de mí es el que sigue en esa lucha. Y debido a lo que es nuestra naturaleza pecaminosa y de que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos cambiarla, necesitamos entonces allí de un Salvador. Y entonces eso nos lleva a lo siguiente. Les voy a pedir que puedan ir conmigo, por favor, a San Juan, el capítulo 12, los versículos del 37 al 43. San Juan, capítulo 12, versículos 37 al 43, que dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto refiriéndose a Jesús. No creían en él. Y después dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan. Y me gustaría que podamos recordar mucho esta palabra: y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él.
Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si hacemos una lectura superficial, podríamos probablemente llegar a la conclusión, basado en el versículo 40, de que Dios endureció el corazón de estas personas y cegó sus ojos para que ellos no entendieran y no se convirtieran. Entonces, allí probablemente algunos de los que creen en lo que es la predestinación dirían, pues algunos están predestinados para la salvación, algunos no. Entonces, a los que no están predestinados para la salvación, Dios los cegó, no les dejó entender para que ellos no se conviertan y no sean salvados. Pero miren muy interesantemente, porque esta básicamente fue lo que podríamos considerar como una introducción a lo que es la parte principal del mensaje o el estudio de esta noche, que tiene que ver con la parábola del sembrador. Entonces les voy a pedir que vayamos a continuación a Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 8. Es una parábola, estoy seguro que la mayoría de nosotros conocemos y hemos leído. Al menos personalmente, recientemente que lo estaba leyendo, noté algo que creo que no lo había notado anteriormente, y esa es la razón por la cual lo decidí tomar en esta noche. Versículos del 1 al 9 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Lo bonito con la Biblia es de que no tenemos que tratar de adivinar qué es lo que significa. ¿Por qué? Porque no muy lejos de aquí está lo que es el significado de lo que es la parábola, que Jesús mismo fue el que dio lo que es la interpretación. Versículos 18 al 23. Pero antes de que leamos eso, me había saltado una partecita, pero que está aquí mismo en Mateo capítulo 13. Recuerdan que les había mencionado acerca de lo que era la lectura superficial y el mal entendimiento que podríamos tener. Miren lo que dice los versículos, creo que era del 12 en adelante, dice, hablando acerca de por qué es que Jesús hablaba en parábolas. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 13, por eso les habló por parábolas, porque dice: viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y el versículo 15 sería la parte principal, donde dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con el oído oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. No sé si notaron que en el versículo anterior aparentemente parecía de que era Dios el que estaba causando de que sus oídos se cerraran, sus ojos se cerraran y su corazón se endureciera. Y aquí, cuando lo unimos, podemos ver que es la persona misma que cuando recibe el mensaje, entonces endurece sus oídos, su ojo y su corazón para no entender. Pero eso era un pequeño paréntesis. Vamos a lo que son los versículos 18 al 23, donde Jesús explica cuál es el mensaje de la parábola. Y dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y esa es la parte que me llama la atención,
y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí, a través de la explicación, lo que Jesús está haciendo es presentando las 4 distintas posibles reacciones que como personas podamos tener ante la presentación de la palabra de Dios. El primero de ellos, y bueno, todos ellos vamos a notar que todos ellos oyen la palabra, pero la clave, aparte de lo que es el oír la palabra, es lo que es el entendimiento. Dice, las personas que representan aquellos que la semilla cayó junto al camino son aquellos que no entienden. Así que el entendimiento es una parte importante ahí. Seguimos leyendo. Y el que fue sembrado entre los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Para que llegue a dar fruto, no solamente es el haber oído, sino que necesita haber entendido. Y ahí es donde entonces entrelazaría yo lo que es el creer con el entender. Porque lo que escuchó el del versículo 23 es lo mismo que escuchó el del versículo 19. Pero el del versículo 19 no entendió, por lo cual no llegó a dar fruto, mientras que el del versículo 23 sí entendió y entonces llegó a poder dar fruto, lo que es la parte del entendimiento. Y el entendimiento tiene que ver con la parte de arrepentimiento, y ahí es donde haría una relación de este versículo que acabamos de leer con el siguiente que está ahí cerca, Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él respondiendo dijo, sí Señor, voy, y no fue. Jesús pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis. ¿Para qué cosa? Para creerle. El arrepentimiento tiene como objetivo el llegar a creer. Y ya mencionamos anteriormente de la definición bíblica que el arrepentimiento tiene que ver con lamentarse de haber hecho algo o de haber dejado de hacer algo, pero en el aspecto hebreo tiene un poco más la connotación de devolverse. Iba por un camino y decide regresarse del camino por el cual estaba yendo. Y eso es con el objetivo de llegar a creer. Algunas cosas que nos guían a lo que es el arrepentimiento. Aquí tengo unos 3 o 4 versículos. El primero de ellos es Jeremías 31, 19. Ahorita vamos a estar analizando qué cosas son las que nos guían o nos ayudan a llegar a lo que es el arrepentimiento. Jeremías 31, 19 que dice, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. El arrepentimiento está relacionado con o es guiado por el aspecto de reconocer la falta que tenemos. Otro versículo, Hechos capítulo 5, los versículos 30 y 31. Hechos 5, 30 y 31. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
A este Dios ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. El arrepentimiento no es algo que naturalmente nace de nosotros. Es un don que recibimos de parte de Dios por medio de lo que hace Jesús en y a través de nosotros. Muy similar a esto vemos en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4, que dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Otras partes de la Biblia nos hablan cómo es de que el Señor nos llama, cómo es que el Señor nos jala hacia Él, por medio de Cristo Jesús, que vino y se hizo hombre, por medio de su obra, su ministerio, su muerte y su resurrección. Él, por medio de toda esa obra, lo que hace es ayudar a producir en nosotros este necesario arrepentimiento. Una de las que me llaman mucho la atención también es esta en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. 2 de Corintios capítulo 7, los versículos 9 y 10, que dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué cosas nos ayudan para lo que es el arrepentimiento? Reconocer nuestras faltas, mirar a Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, y de igual manera, cuando todo eso sucede, llega a haber la tristeza en el corazón, el lamentarnos por haber hecho ciertas cosas o por no haber hecho ciertas cosas, lo cual nos conduce a devolvernos del camino equivocado por el cual estamos yendo. Pero para eso lo que necesitamos es el entendimiento. Hay una parte, creo que es en Jeremías, donde dice: mi pueblo es destruido por falta de sabiduría o falta de conocimiento. Y el conocimiento llega muy importantemente por lo que es la capacidad de entender. Y si recordamos en la parábola del sembrador, frecuentemente recuerdo haber escuchado la importancia de los terrenos, que no debemos de endurecer nuestro corazón para que la semilla pueda penetrar y germinar. Debemos de quitar las piedras de lo que es nuestro corazón para que el calor de las pruebas no haga que la planta desfallezca. De igual manera, quitar todas las malezas que puedan ahogarlo. Pero no sé si notaron, bueno, al menos eso es lo que noté yo, esa palabrita que siempre ha estado ahí, que probablemente lo pasé muy por alto, que es la importancia del entendimiento. ¿Recuerdan cuando el etíope había subido a Jerusalén a la fiesta y se estaba devolviendo y estaba en su carruaje leyendo? Se le acerca a Felipe y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Le dice: pues, ¿cómo puedo entender si nadie me explica? Se acerca con él, le explica, y después de que le explica y puedo asumir que llegó a entender, entonces le pregunta: ¿qué impide que sea bautizado? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué? Porque llegó a entender. La pregunta para nosotros es: al estudiar la palabra de Dios, ¿llegamos a poder entender lo que ésta nos presenta? Porque cuando llegamos al entendimiento, entonces, por medio de la obra del Espíritu Santo, es de que éste nos va a llevar a lo que es el arrepentimiento. Un libro que probablemente no utilizamos muy frecuentemente, encontré un versículo maravilloso. Lamentaciones capítulo 5, versículo 21. Lamentaciones capítulo 5, versículo 21. Y dice de la siguiente manera: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio.
La primera parte, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. La manera en que nosotros vamos a volvernos a Dios no es tanto porque yo lo haga, sino que las obras de Dios son las que se van a manifestar en mí para que entonces esto se pueda realizar. La conclusión de lo que sería el estudio de esta noche. El arrepentimiento es un factor muy importante en la vida de cada uno de nosotros porque por el pecado y que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, estamos yendo por el mal camino. Lo que necesitamos hacer es volvernos del camino, pero para que eso pueda llegar a suceder, necesitamos llegar a entender. De igual manera como los agricultores para sembrar su semilla lo que hacen es preparar la tierra a través de lo que es el estudio de su palabra, la oración y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso prepara nuestro corazón para que cuando lleguemos a oír la palabra, que aún la misma Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que ésta pueda penetrar, germinar, brotar y desarrollar frutos, y eso automáticamente va a estar representando el cuarto terreno que produce frutos para 100, 30 y 60. Ahora, para eso y el entendimiento necesitamos tener sabiduría, y el último versículo que les invitaría para que podamos leer es la que se encuentra en Santiago capítulo 1 versículo 5. Santiago 1:5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Sabiduría, entendimiento, productos necesarios para que pueda producirse en nosotros el arrepentimiento. Después de haber escuchado el sermón de Pedro, las personas preguntaron, ¿qué es lo que deben de hacer? Primero, arrepiéntase. Después el siguiente paso sería bautícese. Pero antes de bautizarse, arrepiéntase. ¿Por qué? Porque de esa manera va a haber lo que es el cambio, lo que es el entendimiento, lo cual va a hacer la diferencia en lo que es el terreno de su corazón. Y esas son obras de Dios. La parte que nos toca a nosotros es dejar al Señor que Él pueda hacer su obra en nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios y que eso se cumpla. Por eso a continuación y para terminar les invito para que ahí en el lugar donde estemos podamos juntos participar de lo que es el himno final, el himno número 292, lleva por título Por fe en Cristo.